Bien, vamos a hablar de, digamos, la tercera herejía. Dijimos en un video, está la teología del luto, la teología del gusano, y ahora vamos a hablar teología, como herejías, como cosas incompatibles con la vida cristiana. Y ahora vamos a hablar de la herejía del miedo. El miedo. Los cristianos nos hemos vuelto muy temerosos. El temor es incompatible con la vida cristiana. El temor es tener fe al diablo. El mandamiento más utilizado en la Biblia, que más veces aparece en la Biblia, es no temáis o no teman o no tengan miedo. Dice que está más o menos 365 veces o 366 veces. No teman. Es decir, un no temas para cada día del año. ¿A qué le tenemos miedo los cristianos generalmente? Volvamos a ver. Dice en 1 Juan 4:18 que el miedo, que es una emoción negativa, destructiva y paralizante, ¿por qué? Porque lleva así castigo, dice 1 Juan 4:18. Una de las primeras emociones que sintió el hombre cuando pecó, la primera, fue el miedo. Entonces se esconde de la voz de Dios. ¿A qué cosas le tenemos miedo a los cristianos? Algunos le tienen miedo al diablo. Al diablo hay que tenerle respeto, pero no miedo. Deshonramos a Dios si tememos al diablo. Al único que hay que temer es a Dios. Cuando Jesús dice, no teman los que matan el alma, el cuerpo, sino a los que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Eso se refería a Dios. Ven el contexto que Jesús lo dice, se refiere a Dios. El diablo podrá desatar persecuciones, y algunos cristianos han muerto, pero no te puede llevar al infierno. Y el temor al diablo se manifiesta en muchas cosas. Estaba hablando con una hermana que ella vivía, y a varias casas de ella vivía una bruja. Bueno, la bruja sabemos que trabaja para el diablo, para el enemigo, y evitaba pasar por frente de ella. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, no, es una bruja. Escúchame, vos no sabés que el que está en vos, dice la palabra, es superior, más fuerte que el que está afuera. Ahora, lo que sí, vos no tenés que ir a enfrentar espiritualmente a esa bruja, espiritualmente, a no ser que Dios te lo diga. Por eso hay que tener respeto, no hay que entrar en combates en que Dios no nos llamó porque nos va a pasar mal. Porque toda cosa que hagamos imprudentemente, que nos metamos en las que Dios no nos ordenó, en este caso con una especie de guerra espiritual, no lo hagamos a no ser. Ora por ella, ora para que se convierta, porque le tenía miedo. No, ella te tiene que tener miedo a vos. Me acuerdo que un día estábamos predicando a unos jóvenes que pertenecían le gustaba, eran fanáticos de un estilo de música que le gustaban los conjuntos que habían hecho pacto con el diablo. Y en sus canciones y en las portadas de sus CD, de sus álbumes, había todas agresividades y burlas hacia Dios y hacia Jesús. Y ellos se creían que estamos predicando nosotros, se creían que no iban a fundir temor, porque ojo, uno decía que yo hice un pacto con el diablo. No, mira, es al revés. Digo, vos me tenés que tener miedo a mí. Vos hiciste un pacto con una criatura que es muy poderosa para nosotros, pero yo hice un pacto con el Creador, que es todopoderoso, porque el cristiano entra en pacto con Dios, un pacto eterno a través de la sangre de Jesús. Entonces vos me tenés que tener miedo a mí, le digo. Entonces hay cristianos que le tienen miedo al diablo. Miren, voy a decir una cosa. Dios no lucha contra Satanás. Sí y no. Dios no lucha directamente contra Satanás.
¿Saben por qué? Porque sería un abuso de autoridad de parte de Dios. Porque el diablo puede tener mucho poder, para nosotros sí, pero delante de Dios, que es todopoderoso, es decir, que no tiene límite, el poder del diablo para Dios es nada, no existe. Por eso Dios manda a sus ángeles poderosos para luchar. Entonces no lucha directamente Dios contra el diablo. Sería como humillarse como creador, porque no se puede trabar en lucha directa con una criatura. Repetimos, para nosotros muy poderosa esa criatura, pero para Dios nada, porque Dios es todopoderoso, terriblemente todopoderoso. Fíjense que en el milenio, cuando es atado el diablo, Dios llama a un ángel, andá y atalo, ¿no? Él no lo ata, él no se ensucia las manos con el diablo. Un ángel, y no dice que fue un ángel especial, un arcángel. A ver, anda, voy a atalo. A veces los cristianos, no sé por qué motivo, le tienen miedo al diablo. Dice el salmista, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y es interesante que el diablo ya fue vencido en la cruz. Ahí en Colosenses 2:12 dice que en la crucifixión Jesús resolvió los dos grandes problemas de Dios. La rebelión del hombre, el pecado del hombre, y la rebelión del diablo. Porque dice que exhibiendo a los principados y potestades. Y los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando hasta el gadareno, los endemoniados, cuando se enfrentaban con Jesús, se arrodillaban, decirle, Hijo de Dios, venís a atormentarnos antes del tiempo. Entonces, respeto sí, miedo no. Y no entremos en combates, en guerras espirituales que Dios no nos ordenó hacer, no seamos imprudentes, porque ahí nos va a ir mal. En segundo lugar, a lo que el cristiano nos va a tener miedo es al mundo. Hablamos al mundo como una cultura, un sistema que es dirigido también por el diablo, que se opone a Dios. Porque en el mundo, digamos, hay dos iglesias. La iglesia de Satanás es realmente todo el mundo, todo el conjunto de personas que permanecen en credulidad y se entregan a Cristo, aunque algunos no son satanistas, están manejados por el diablo. Después está el reino de Dios, la iglesia, la parte del reino de Dios que es la iglesia. Son dos culturas que se chocan, son enemigos irreconciliables, y cada uno trata de influenciar al otro. Bueno, ese es el mundo. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo se expresa en la tierra y avanza a través de la iglesia, el mundo como cultura, sistema, es el cuerpo de Satanás, y también avanza y se extiende, y Satanás actúa y necesita de la gente del mundo para actuar. Ahora bien, en el mundo, más que nunca hoy, la guerra entre iglesia y mundo, ahora en este tiempo, ya es frontal. Ya hay gobiernos que están aprobando leyes que son directamente anticristianas y afrentan a la moral cristiana. No puedo decir sus nombres porque YouTube me los borra, pero al menos en mi país ha tomado mucha fuerza y también tiene ley la interrupción del embarazo. No puedo decir los nombres porque me censuran. Es decir, más que interrupción del embarazo, es la muerte de un niño antes de nacer en el vientre de su mamá. Y después está el colectivo que aprueban un montón de sexos que no están en la Biblia. Y entonces personas del mismo sexo se pueden casar entre sí. Ya tiene fuerza de ley. Entonces, y muchos son agresivos porque quieren imponer eso que ellos creen a todo el mundo. Y ya ha habido pastores en algunos países que, como no han querido casar ese tipo de matrimonios nuevos, no puedo decir el nombre, han tenido que o pagar multa o ir presos. Es la persecución que se viene. La iglesia va a ser perseguida
en este último tiempo por su supuesta intolerancia. Nosotros no toleramos el pecado y nos jugamos por la verdad de la Biblia. Pero algunos tienen miedo porque quieren implantar también en la educación, enseñarle esas cosas que a un niño no debe enseñarle. No hay que enseñarle la intimidad de las relaciones íntimas a chiquitos porque le hace mal, los pervierte. Pero algunos le tienen miedo. Mire, ¿saben lo que son estos movimientos? Son los nuevos Goliat. Nos aparecen como nuevos gigantes que están queriendo intimidarnos. Así como estaba intimidado el ejército de Saúl con Saúl, hasta que llega un David y lo derrota. El diablo es bravucón. El diablo no está ladrando, no está rugiendo como un león, pero el león de Judá es superior. No tengamos miedo. Y tal vez se van a aprobar leyes o va a venir momentos más fuertes o más perversos todavía. Pero no tenemos que tener miedo. Mirá cómo está el mundo. No teman. No teman. El que está en nosotros es superior a lo de afuera. En cierto sentido, los apóstoles tuvieron que luchar contra las mismas cosas. Miren, dice Lucas que cuando Jesús nació, estaba de César, de emperador del Imperio Romano, Tiberio. Tiberio, cuando Jesús nació, ya se había cansado de las mujeres, de relaciones con mujeres, se había cansado de relaciones con hombres, y tenía como una especie de lugar para niños, y esto es feo, ¿no? Tenía con los chicos, abusaba de niños, porque ya se había cansado de todo. Los romanos no interrumpían el embarazo. Cuando nacía un niño, que a veces una niña que no quería, nacía, tal vez porque ellos no sabían cómo interrumpir en ese momento el proceso de gestación. Esperaban que naciera y esa niño no quería, lo dejaban en el campo para que se devoren las fieras. Entonces, Pablo, Jesús, enfrentaron en cierto sentido estas ideologías. Y la iglesia creció. No nos atemoricemos con este rugido de león por estos movimientos que hay ahora de Goliat, porque va a volver a ser vencido Goliat. Repito, es más fuerte el que está en nosotros que el que está afuera. Pero yo quiero decir una cosa. La iglesia ha sido muy temerosa por una mala comprensión de lo que es el mundo. Todo es mundano. No, todo no es mundano. No poder ir a un espectáculo público porque es mundano. No poder ir a ver cine. No, hay espectáculos públicos que son convenientes verlo y otros no. Hay películas o filmes del cine que son correctos, otros no. Miren, yo soy cristiano hace mucho tiempo y en la década del 70 me acuerdo que en mi congregación me habían dicho que el cristiano no debía estudiar ni abogacía ni psicología porque eran carreras diabólicas. Y esos pastores que ponían miedo, porque tenían miedo, la iglesia tiene miedo, ojo con el diablo, ojo con el mundo. Estamos deshonrando a Dios. Es como dijo David a Saúl, y este incircunciso de Goliat, lo estás insultando hace 40 días y ustedes que son el ejército de Jehová, el ejército del Señor, están atemorizados. Entonces, estos pastores, bueno, en su inocencia, si yo quería ser abogado no podían estudiar. Y psicología no, porque eran del diablo. No sé dónde sacaron eso. Ahora cambiaron, pero ¿qué pasó? Cuando ese pastor que a su miembro le prohibía seguir la carrera de abogacía, si él tenía un litigio y necesitaba un profesional, contrataba un abogado. Entonces ahí se contradecía. ¿Por qué contratás a un abogado, en este caso un inconverso, que estudió una carrera diabólica del coso? ¿Por qué recurrís a un tipo, usando sus palabras, que se recibió estudiando una carrera diabólica? Hoy, gracias a Dios, hay abogados cristianos y psicólogos cristianos que hacen muy bien. Otro miedo que hay es el miedo a las circunstancias. Ahora estamos pasando una pandemia y vuelvo a repetir, a la pandemia y las cosas que puedan venir, respeto sí, miedo no, porque hay hermanos que ya están atemorizados por este virus, realmente ha hecho estragos.
no solamente que ha matado gente, sino que ha afectado a la familia, la economía, las empresas, la industria, todo. Ha sido una pandemia abarcativa. Pero ¿por qué tenemos miedo? Miedo es tener fe al diablo. El miedo lleva así castigo. Entonces, yo creo que Dios se va a manifestar, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo sé que ahora, en este último tiempo, hay una intensificación del poder demoníaco y una intensificación del poder del pecado. Pero cuando abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Yo creo que, iglesia, despertémonos. Dios va a derramar un nuevo vino de unción, un nuevo poder, a tal punto que Dios va a levantar líderes santos, llenos de su Espíritu Santo, y que la gente va a tener temor de Dios por el poder, los milagros que la iglesia va a hacer. Así que erradiquemos el miedo. Dice que la fe vence al mundo. La fe es creer a Dios, creer que eres poderoso, que está involucrado. Él está más preocupado por el mundo y por la iglesia que cualquiera de nosotros. Entonces, echemos fuera al temor con la fe. Dice un viejo refrán: el temor llamó a la puerta, salió a atender la fe y no había nadie. Entonces, iglesia, yo quiero dejar una nota de esperanza. Donde hay tinieblas, luz resplandeció. Dice ahí el Evangelio, cuando Jesús empezó a predicar. Jesús se va a volver a manifestar con un poder a través de su iglesia, porque la victoria siempre será de Él.